Virtud, color y luz. Lugar con sabor, tradición, fiesta y son. Siente ese orgullo y únete a Veracruz en la hora nacional. Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Yo soy Sandy Mejía y les damos la bienvenida a Veracruz en la hora nacional. Es un gusto como siempre acompañarlos este domingo. Yo soy Pablo Sánchez y estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. Y Pablito, comenzamos con el programa de este domingo. Esta noche hablaremos del gran momento histórico que estamos viviendo en el país. Y hoy, especialmente en nuestro bello estado de Veracruz. Haremos un recorrido a través de la historia para llegar al día de hoy, 1 de diciembre de 2024. Día en el que por primera vez contamos con una mujer presidenta y una gobernadora. Nosotros comenzamos. Veracruz en la hora nacional. Comencemos este recorrido histórico en el año 1953, donde el decreto de la ley que permitía a las mujeres votar y ser votadas finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de ese año, y las mujeres en todo el país participaron por primera vez en las elecciones federales de 1955. Y precisamente el 17 de octubre pasado se cumplieron 71 años del reconocimiento del derecho de las mujeres mexicanas a votar y ser votadas. Aunque hoy en día parezca algo tan lejano, la lucha por tener participación política involucró a miles de mujeres que desde lo individual y colectivo abrieron paso para que hoy todas podamos participar en la vida política de nuestro país. La exigencia de que las mujeres pudieran ser parte de la vida política empezó hacia finales del siglo XIX. El tema fue puesto ante la opinión pública cuando las mexicanas Laureana Wright y Mateana Murguía, inspiradas por los movimientos sufragistas del Reino Unido, empezaron a publicar artículos en un semanario feminista llamado Violetas de la Náhuac. Al mismo tiempo, Hermila Galindo, Artemisa Sáenz y otras mujeres difundían artículos sobre la importancia del voto femenino en el semanario Mujer Moderna. Si bien las mujeres participaron de manera significativa en la contienda revolucionaria de 1910, cuando esta terminó y se redactó la Constitución de 1917, los constituyentes les negaron sus derechos políticos, argumentando que sus intereses estaban dentro del hogar y la prueba era que no había ningún movimiento que lo solicitara, señala la investigadora Enriqueta Tuñón Pablos. No obstante, hubo excepciones. Tal es el caso del general constitucionalista Salvador Alvarado, quien siendo gobernador de Yucatán, organizó en enero de 1916 el primer congreso feminista al que asistieron 617 delegadas, donde destacó la participación de Hermila Galindo, secretaria entonces de Venustiano Carranza, quien junto a Edelmira Trejo llevaron al constituyente la demanda del voto para las mujeres. Y no solo eso, sino que encabezaron a un grupo de mujeres que se manifestó por el derecho al sufragio a las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, que es donde sesionaba el Congreso. Sin embargo, los constituyentes fueron tajantes al afirmar que, en las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana, no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres, cita la investigadora Tuñón Pablos. En este año también se reunió el Congreso Constituyente en Querétaro, al que Hermila Galindo envió una iniciativa en la que exigía el voto femenino mediante las siguientes palabras: no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los que el hombre y por consecuencia los que se derivan de esos derechos que debemos considerar como primordiales. No hay razón para que a la mujer se le nieguen. Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia, por el juicio moral de todas las sociedades civilizadas, que la igualdad ante la ley debe ser completa. Hermila Galindo se postuló en 1918 como candidata, la primera en la historia de México, a diputada federal por el 5º distrito electoral del Distrito Federal. Si bien no llegó a ocupar el cargo de representación, su éxito consistió en mostrar a la opinión pública que las mujeres demandaban el voto, así como dejar un precedente para las generaciones venideras. Durante los años 20, el Consejo Feminista Mexicano, liderado por Elena Torres, Refugio García y Matilde Montoya, integraron en su agenda la exigencia al voto y en 1922, Rosa Torre González se convirtió en la primera regidora del país en Mérida, Yucatán. Un año después, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Cib Cicero fueron las primeras mexicanas electas diputadas al Congreso del Estado de Yucatán. En San Luis Potosí se inscribió en el censo electoral a mujeres que supieran leer y escribir para las elecciones municipales de 1924 y en las estatales de 1925, pero un año más tarde la iniciativa fue derogada. En Chiapas,
Chiapas se permitió la elección de la diputada Florinda Lazos León y en Tabasco, a finales de 1925, fueron electas las primeras regidoras del estado, Celerina Oropesa, Reinalda Hernández y Francisca Rodríguez. En Michoacán, Refugio García lanzó su candidatura independiente a una diputación federal por Uruapan. Pese a que ganó, el colegio electoral negó su triunfo, lo que la llevó a protestar encabezando una huelga de hambre frente a la residencia presidencial. Ese mismo año, siendo presidente Lázaro Cárdenas, se priorizó la reforma al artículo 34 constitucional, que solicitó por primera vez el derecho a la mujer de votar y obtener cargos de elección popular. Esta fue aprobada por ambas cámaras, de senadores y de diputados. Pero más de 10 años después, la iniciativa de Cárdenas seguía esperando la declaración oficial. Fue en 1952 cuando en su campaña electoral Adolfo Ruiz Cortines se comprometió a llevar a cabo la reforma del sufragio y el movimiento de las mujeres cobró un nuevo impulso para lograrlo. El decreto de ley que permitía a las mujeres votar y ser votadas finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953 y las mujeres en todo el país participaron por primera vez en las elecciones federales de 1955. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música en Veracruz en la hora nacional. Ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, pero no de mi memoria, y ausente de mí estarás, pero no de mi memoria, ausente de mí estarás, ausente de mí estarás, pero no de mi memoria. esto bien comprenderás, y para ti es una gloria, y para ti es una gloria, y ausente te quiero más. Por donde quiera que vas, te seguiré yo por verte, te seguiré yo por verte, por donde quiera que vas. Te seguiré yo por verte, por donde quiera que vas, por donde quiera que vas, te seguiré yo por verte. Para que sepas nomás, solo que quiera la suerte, solo que quiera la suerte, ausente de mí estarás. Tú constituyes la gloria que en el mundo ambicionado, que en el mundo ambicionado tú constituyes la gloria. Que en el mundo ambicionado, tú constituyes la gloria, tú constituyes la gloria. Que en el mundo ambicionado, Y si tengo esa victoria, te alejarás de mi lado, te alejarás de mi lado, pero no de mi memoria. mis tristezas calmarás. Si de veras me has querido, si de veras me has querido, mis tristezas calmarás. Si de veras me has querido, mis tristezas calmarás, mis tristezas calmarás. Si de veras me has querido, No te dejaré jamás, pues ya bastante sufrido, pues ya bastante sufrido, esto bien comprenderás.
pasión, palpable, clara y notoria, palpable, clara y notoria, porque has sido mi pasión. Digna de formar historia, que es para mi galardón, que es para mi galardón y para ti es una gloria. En tu mente fijarás, para que allí viva estable, para que allí viva estable. En tu mente fijarás, En tu mente fijarás, para que ahí viva estable, para que ahí viva estable. En tu mente fijarás. algo que no olvidarás, esta verdad innegable, esta verdad innegable, ausente te quiero más. Veracruz en la hora nacional. También hablemos de algunas heroínas veracruzanas cuyo legado prevalece hasta el día de hoy. Así es, Sandy. Les presentaremos a una mujer tlacotalpeña que vivió durante la época de la Revolución Mexicana y su nombre fue Salomé Carranza. Esta mujer fue clave en las primeras olas de feminismo del siglo XX en México y todo comenzó aquí en Veracruz. La doctora Rosa María Espinoso, reconocida historiadora veracruzana y colaboradora del libro Las mujeres hacemos la historia, reconoce a Salomé como la pionera del feminismo en Veracruz. No se tiene registro de sus datos biográficos, ni se sabe si Salomé Carranza efectivamente existió o si se trata de un seudónimo. Sin embargo, lo que sí tenemos es un recuento del ideal que Salomé propuso respecto al papel de la mujer en la sociedad. Esto se conoce gracias a que Salomé publicó una serie de artículos en la revista La Mujer Moderna. Este rotativo fue fundado en 1915 por Hermila Galindo, reconocida mujer revolucionaria, política y feminista llegada al líder constitucional Venustiano Carranza. Galindo comenzó en Veracruz el activismo que visibilizó la situación adversa de la mujer y a través de la difusión de la revista La Mujer Moderna, mujeres como Salomé Carranza se sumaron a la causa. La doctora Espinoso intuye que probablemente Salomé Carranza fue una profesora provinciana que seguía los ideólogos del socialismo europeo del siglo XIX. Esto por la línea de pensamiento que manifestó en sus artículos. Algunas de sus ideas publicadas en la revista La Mujer Moderna proponían que el camino que debían seguir las mujeres para lograr su autonomía era liberarse de la tutela de la iglesia, ya que solo así podrían colocarse en el lugar que la sociedad moderna les demandaba, un lugar que iba más allá de ser una cosa, una figura decorativa o un adorno del hogar. También argumentaba que la primera atadura de la mujer era el matrimonio, y que erróneamente se había asimilado como una forma de salvación, cuando realmente era una forma de esclavitud. Salomé Carranza sumaba que la educación laica era la única vía de solución a la condición de la mujer. Para el año de 1915, publicar declaraciones de tal magnitud resultaba inaudito. Y aún más para que surgieran en la cuenca del Papaloapan. Mujeres como Hermila Galindo y la tlacotalpeña Salomé Carranza son idealistas de la época revolucionaria que deben ser rescatadas del olvido. También ser recordadas por su valentía en una causa que para la época era casi prohibida. Para las y los veracruzanos, debe ser un orgullo el contar con el recuerdo de estas mujeres adelantadas a su época, que desde inicios del siglo XX comenzaron a alzar la voz en temas que hasta el día de hoy siguen causando polémica. Eufrosina Moya Magdaleno fue una líder sindical y activista veracruzana que luchó en la época posrevolucionaria por los derechos laborales de las obreras, en particular un salario igual por trato igual, garantizados en el artículo 123 de la Constitución de 1917 y en la Ley Federal del Trabajo de 1931. Dedicó su vida a lograr la igualdad de las obreras en espacios económicos, sociales y políticos. Su propio autoempoderamiento rompió estereotipos tradicionales de clase social, de raza y de género en la sociedad patriarcal de Veracruz. Moya nació fuera del matrimonio en un pueblo cercano a Córdoba en 1907. Su madre emigró a la ciudad en busca de trabajo y para que su hija tuviera acceso a la educación. Al terminar sus estudios de primaria, Eufrosina quiso entrar a la normal, pero tuvo que trabajar desde los 15 años para ganarse la vida. Laboró por 40 años como escogedora o desmanchadora en los grandes beneficios secos, que preparaban el café para la exportación a Estados Unidos y Europa. Se convirtió así en una de las líderes laborales de la industria cafetalera más poderosas y famosas. La jovencita carismática atrajo la atención de las dirigentes del Sindicato de las Obreras
Escogedoras de Córdoba, una organización fundada en marzo de 1915 que emergió como el sindicato más grande de obreras en este país. A los 30 años, en 1937, la eligieron secretaria general del sindicato que contaba con 1.500 afiliadas. Lo encabezó hasta los años 60. En la década de los 50, ejerció su liderazgo en la Confederación Estatal que tenía a miles de trabajadores y trabajadoras en la industria cafetalera. La Confederación Regional Obrera Mexicana y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos reconocieron los talentos organizativos de Eufrosina y la comisionaron para movilizar a obreras en varias partes de la República. Moya luchó por la justicia social de las obreras jóvenes, enfermeras, ancianas, mulatas y temporales, a quienes los otros líderes sindicales marginaron. Es momento de hablar de María de la Luz Lafarga Urrutia, escritora veracruzana nacida en Papantla. Escogió para sí también un nombre distinto al suyo para expresarse a través de la palabra escrita, Lázara Meldiu. Esther Hernández Palacios analiza la vida y la obra de esta mujer que fue miembro de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, maestra de banquillo, líder sindical y funcionaria de la Secretaría de Educación Pública en el periodo cardenista, y cuya obra poética puede dividirse en dos vertientes: la que arenga a las multitudes y clama por una sociedad más justa, y la dedicada a los niños. Escribió también la novela indigenista Nakusha Nat, donde denuncia el racismo y subraya la importancia de la mujer no solo como madre, sino en otros papeles fuera del hogar, por ejemplo como soldadera de la revolución, como lo plasma en sus versos, ardiente figura de los cuadros rojos que pintó en la Sierra la Revolución. María vio la primera luz en la ciudad de Papantla de Olarte, el 9 de enero de 1902. Fueron sus padres don Juan Lafarga y doña Julia Urrutia de Lafarga. Corrían los años aciagos de la Revolución, cuando ingresa a la escuela cantonal para niñas Rafaela López Aguado, de gran prestigio en nuestro estado, siendo directora del plantel la respetable maestra María Gutiérrez, educadora cuya labor ha merecido especial reconocimiento de gratitud. María de la Luz Lafarga Urrutia, es decir, Lázara Meldiu, poco a poco se fue adentrando en las técnicas de la versificación. Conoció el romance, el soneto, la décima, el verso libre, la prosa rimada, que cultiva en las diferentes fuentes de su inspiración, hasta que se define en ella la poesía de la protesta, recia, revolucionaria en una palabra. Ahora nuestra María se identifica plenamente con los ideales de lucha. Su voz es ya madura y se concibe llevando su canto lírico a las masas de los trabajadores, como arenga que despierta inquietudes. Es el grito de reivindicación de las masas obreras que exigen una mayor congruencia entre la justicia y la realidad humana. Sus versos corren como ríos por las manos de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes y de los maestros. Reconozcamos y honremos la historia de estas grandes mujeres que nos han aportado mucho a la historia de Veracruz, pero sobre todo que nos abrieron brecha a las mujeres de hoy. Y es que 71 años después, ese derecho fundamental, el voto femenino en México, ha abierto paso a un nuevo capítulo. México ha elegido a su primera presidenta. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo fue protagonista de un hito histórico el pasado martes 1 de octubre, al tomar posesión como la primera presidenta de México. Estudió física y fue una aguerrida líder estudiantil. Condujo prominentes investigaciones sobre el cambio climático y la contaminación, al mismo tiempo que iba forjando un papel en la política mexicana. La primera pasión de la doctora Sheinbaum no fue la política, sino la ciencia, área en la que ha tenido una destacada carrera. Siempre ha defendido el concepto del estado de bienestar, el acceso a la educación pública, a la vivienda y a salarios dignos. Y el día de hoy contamos con la primera mujer presidenta en la historia de México. Ritmos y sonidos de Veracruz. Música. En Veracruz en la hora nacional. Recuerdo se escondió dentro de
bonito es el recuerdo, ese nadie nos lo quita. Recuerdo esta me has hecho por las noches que deliro. Un recuerdo esta me has hecho por las noches que deliro. Cuando me siento maltrecho, mi alma te lanza un suspiro. Así se reduce el trecho entre tu pecho y el mío. Si con el alba me pierdo, sabe que no es cobardía. Si con el alba me pierdo, sabe que no es cobardía. Y espero del lado izquierdo de tu pecho, vida mía, de tu pecho, vida mía, será al menos buen recuerdo. Veracruz en la hora nacional. En Veracruz, la importancia del voto femenino también dio resultados, ya que el pueblo eligió a su primera gobernadora. Y es aquí donde la historia y la cultura se unen para recordarnos que, desde hace mucho tiempo, Veracruz ha sido tierra de mujeres fuertes y visionarias. Es por ello que les platicamos la historia de la joven de Amajac, quien fue la enigmática gobernanta prehispánica que reinó en lo que ahora es nuestro bello estado de Veracruz. La escultura representa a una mujer con poder en la cultura huasteca prehispánica y fue hallada el 1 de enero de 2021. Las palabras orgullo huasteco ya se leen junto a su imagen en los logotipos oficiales y en el arte urbano. Niñas y niños en edad escolar la visitan en su recinto museal. La escultura de la joven gobernanta de Amajac se ha vuelto un ícono de esta comunidad veracruzana, una presencia cuya importancia se refuerza con el hallazgo de una segunda representación en piedra del mismo personaje prehispánico. Su protagonismo en la historia de nuestros antepasados abrió nuevas líneas de investigación en torno al esplendor de la Huasteca desde la época prehispánica. Para 2021, investigadores del INAH confirmaron que se trata de una pieza de piedra caliza de casi 2 metros de alto que representa a una joven mujer de élite, pues luce un tocado y un elaborado atavío. En este sentido, la joven gobernanta de Amajac debió tener una influencia de un alcance extraordinario, toda vez que los terrenos donde se han encontrado sus imágenes fueron asentamientos humanos independientes. La primera escultura femenina prehispánica en su tipo. Así fueron las primeras declaraciones que dio el Instituto Nacional de Antropología e Historia respecto a la joven gobernanta de Amajac. Esto a principios de 2021, tras haberse encontrado una escultura en la comunidad de Hidalgo Amajac, del municipio de Álamo. Desde entonces, el hallazgo de la figura de élite ha pasado por muchos procesos de restauración, saliendo de su lugar de origen en el estado de Veracruz, con dirección a la Ciudad de México, y recorriendo miles de kilómetros para ser exhibida en el Museo Nacional de Antropología. ¿Por qué es importante la escultura prehispánica de la joven gobernanta de Hidalgo Amajac? Su protagonismo en la historia de nuestros antepasados abrió nuevas líneas de investigación en torno al esplendor de la Huasteca desde la época prehispánica. Para 2021, investigadores del INAH confirmaron que se trata de una pieza de piedra caliza de casi 2 metros de alto, que representa a una joven mujer de élite, pues luce un tocado y un elaborado atavío. Sería la primera de su tipo localizada en la cuenca del río Tuxpan, al sur de la Huasteca veracruzana. Su antigüedad podría corresponder al periodo posclásico tardío, o sea, de 1450 a 1521 después de Cristo. Fue descubierta por habitantes en un terreno citrícola de la comunidad de Hidalgo Amajac y su nombre oficial es Joven Gobernante de Hidalgo Amajac. Para el 30 de mayo de 2023, otra pieza de la joven fue localizada cuando iniciaban una obra de modernización de un callejón de la comunidad de Hidalgo Amajac. A diferencia de la primera escultura, esta mide 1.54 metros de altura desde la base de su espiga, 55 centímetros de ancho y 19 centímetros
centímetros de espesor máximo. El pasado 26 de agosto de 2024 regresó a su tierra en Álamo, luego de haber sido restaurada. Fue recibida con mucha alegría, ya que la figura de la gobernanta fue completamente restaurada por personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para los pobladores fue todo un gusto recibir la pieza que les había otorgado un reconocimiento a nivel nacional e internacional. Esta pieza tendrá una conmemoración por el primer aniversario de su hallazgo y permanecerá en el recinto cultural de Hidalgo Amajac, que se comenzó a construir a partir de 2021, dándole al municipio una importancia histórica a nivel nacional e internacional. Hoy, 1 de diciembre de 2024, tomó protesta la primera gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García. Su liderazgo marca un antes y un después en la historia de nuestro estado. En solo unos años, la energía de México tuvo rostro de mujer. Rocío Nale, como secretaria de Energía, lideró la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, un proyecto estratégico que fortalecerá nuestra soberanía energética. Con una inversión histórica y tecnológica de punta, Dos Bocas está diseñada para reducir nuestra dependencia de combustibles importados, generando empleo y desarrollo regional. Rocío también ha fortalecido la posición de México en el ámbito global, negociando acuerdos energéticos que benefician a nuestro país y aseguran el suministro a largo plazo. Revitalizó a Pemex, modernizando sus instalaciones y optimizando procesos para una producción más eficiente y sostenible. Bajo su liderazgo, se impulsaron las energías renovables, diversificando nuestra matriz energética y apostando por un futuro más limpio. Ahora, como gobernadora de Veracruz, se rige por 8 pilares fundamentales que guían su visión y compromiso con el progreso y el bienestar de nuestro estado. Y son los siguientes: bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, campo, ganadería y pesca, turismo y cultura, y seguridad y derechos humanos. A través de estos ejes, delinea sus propuestas, valores y metas para construir un futuro más próspero y equitativo para todas y todos. La cultura y el turismo tendrán especial relevancia y proyección en su administración, ya que busca poner a nuestra entidad de moda, catapultando a todo el mundo nuestra riqueza cultural y destinos turísticos. También busca consolidar las artes y el folclore con el reconocimiento de los pueblos originarios, en donde se promoverán congresos y festivales con el propósito de enseñar la cultura y se rescatarán edificios históricos para atraer al turismo. Y aunado a esto, Sandy, queremos hablar del Quexquémitl, nueva imagen del gobierno y una representación de la colaboración, preservación de las tradiciones y su significado en las comunidades indígenas. El Quexquémitl es un poema visual que celebra la vida, el amor y el legado de un pueblo, uniendo el pasado con el presente. Una pieza que nos recuerda la importancia y el papel de la mujer en la cultura veracruzana, la historia, el desarrollo y la riqueza de nuestro estado, para preservar el patrimonio y enorgullecernos de nuestras raíces. Esta joya textil nace en la región huasteca y se convierte en una vestimenta tradicional donde cada rectángulo se entrelaza con armonía, creando una prenda triangular que abraza a la creatividad y nuestro legado. Cada bordado culmina en un origen ancestral, mostrando un símbolo de identidad y tradición, tejido con esmero por las manos de mujeres artesanas que conmemoran el profundo lazo entre la mujer y nuestra herencia prehispánica. Con cada puntada, el relato, la expresión cultural y la resistencia al paso del tiempo se convierten en testigos a través de hilos eternos del arte imborrable y la visión del mundo indígena, realzando y embelleciendo a quien lo porta. El Quexquémitl, con su forma de corazón, simboliza el cariño y la profunda unión de las y los veracruzanos con nuestras tierras. Es un recordatorio de nuestras raíces e historia que nos engrandece y nos invita a seguir construyendo e impulsando su desarrollo por una simple y sencilla razón: por amor a Veracruz. Hoy el Quexquémitl no es solo una prenda, sino un emblema de cómo las raíces y la identidad nos fortalecen como sociedad, y así como nuestras tradiciones, el liderazgo femenino en Veracruz sigue escribiendo la historia. La participación política de las mujeres en la toma de decisiones desde cargos de elección popular fortalece la democracia y a la sociedad en general. El pasado, el presente y el futuro de Veracruz están marcados por la fuerza y el liderazgo de sus mujeres. Sigamos construyendo juntos un estado donde la equidad y la cultura sean pilares fundamentales. Veracruz en la hora nacional. Y ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos los que nos escuchan, desde los 212 municipios de nuestro bello estado y a los 8 estados que se conectan a través de la radio con nosotros. Nosotros les deseamos buenas noches y que mañana tengan un lindo inicio de semana. Esto es una producción de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Veracruz, nos escuchamos la próxima. Acompañándote de norte a sur. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Veracruz en la hora nacional.